Seguro de que yo sé cuál no es tu pasatiempo favorito. Es decir, si yo les preguntara de qué manera te gusta pasar el tiempo, estoy seguro de que ninguno de ustedes va a decir aquello en lo que estoy pensando. Si yo fuera uno por uno con ustedes, ninguno me va a responder: me encanta estar en el tráfico sin clima al mediodía. ¿Acaso a nadie le gusta manejar? ¿Acaso odiamos el sol y preferimos vivir en tinieblas? ¿Acaso a nadie le gusta estar calientito? Bueno, no es eso, sino que estar en el tráfico sin clima al mediodía es como estar atrapado en un sauna en contra de tu voluntad. Tienes que esperar mucho tiempo que preferirías no tener que esperar. Y no es un calorcito, es un calorón, en especial si no tienes clima. Por eso, es normal que en el tráfico salga lo peor de muchos. Un montón de claxones sonando uno tras otro. Personas enojadas, a veces incluso gritándose. Conductores aventando el coche, metiéndose. Algunos incluso intentando escaparse, sacando el celular y distrayéndose de lo que está pasando, pero empeorando el tráfico por eso. La realidad es que el tráfico revela algo muy importante sobre nosotros, sobre nuestra condición. Y es que nos airamos y nos desesperamos ante el sufrimiento prolongado. Nos airamos y nos desesperamos ante el sufrimiento prolongado. No nos gusta sufrir, y mucho menos cuando es algo repetido o prolongado. Sin importar si sea el tráfico, si sea una persona que te lastima, si es tu salud, sea cualquier cosa. Si sufrimos una y otra vez, lo normal es que eventualmente querramos salir de allí, aunque eso implique tomar medidas pecaminosas. Y esta no es solo una condición en la actualidad. En el primer siglo ya era un problema. En la carta que está el pasaje base de esta serie de sermones en Gálatas, encontramos que allí ya tenían este problema. Ellos querían vivir para Cristo, querían vivir en obediencia, pero al mismo tiempo había algo dentro de ellos que en momentos de esperar, en momentos de sufrimiento, aún buscaba el mal. Pablo define esta lucha en Gálatas 5:16 al 17 así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué hubieran hecho los Gálatas si hubieran estado en el tráfico? Bueno, parece que tendrían la misma tentación que nosotros. Hubieran hecho algo muy similar. En versículo 9, Pablo empieza a enlistar cómo son las obras de la carne y empieza a decir que son ira, pleitos, homicidios, disensiones, contiendas. ¿Qué es lo opuesto cuando hablamos del fruto del Espíritu? La paciencia. Si tú tienes paciencia, no tienes enemistades, no tienes pleitos, no tienes ira, no tienes contiendas, mucho menos homicidios. Los Gálatas, en lugar de ser pacientes, a veces también se airaban y se desesperaban ante el sufrimiento prolongado. La pregunta es cómo ganar esta lucha entre la carne y el espíritu, cómo alejarnos de la ira y acercarnos a la paciencia, cómo ser paciente en el espíritu, es la pregunta. Pero antes de poder responder a cómo ser pacientes, tenemos que aclarar qué significa ser pacientes. Y entonces vamos a ir a la Biblia y indagar a lo largo de toda la Escritura cómo se ve la paciencia en la Biblia. Así que vamos a contestar una pregunta primero: ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Bueno, en la Biblia podemos resumir la paciencia en dos aspectos. El primero de ellos es lo que podríamos llamar la paciencia relacional. Tenemos la paciencia relacional, que es perseverar en amor a pesar del sufrimiento. Una persona te daña, sufres, hace algo que te desagrada y eso te daña, pero tú perseveras en amor. La palabra del Nuevo Testamento para esta paciencia es macrothymia, que es una palabra compuesta. ¿Y por qué la menciono? Porque la primera parte es macro y seguramente ya sabes más o menos qué significa, porque aquí tenemos la macroplaza, que es una plaza macro, ¿verdad? Una plaza grande o larga. Bueno, eso significa macro en griego. La segunda parte de esta palabra es thymia, que podría traducirse como pasión o como ira.
De hecho, algo interesante es que mientras estudiaba busqué thymia así en palabras, en letras griegas en Google, y me salió el muñequito enojado rojo de Intensamente. Entonces, macrothymia conlleva la idea de una pasión larga o una ira larga. Ahora tú dices, eso suena a lo contrario, a estar paciente, ¿verdad? A enojarte por mucho tiempo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, es todo lo contrario. Quizás nos ayude el lenguaje que usamos en la actualidad de mecha corta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien es de mecha corta? Pues se enciende y rápido está enojado. Bueno, en un sentido similar, macrothymia significa así una ira larga. Es como una mecha larga, o sea que cuando tú la enciendes, pasa mucho tiempo a que llegue a convertirse en ira. Esa es la paciencia en el sentido relacional. De hecho, esta palabra tiene su paralelo en el Antiguo Testamento y estoy seguro que ya lo has escuchado. En la Reina Valera se traduce como tardo para la ira. Y en la gran mayoría de las ocasiones en el Antiguo Testamento esto se refiere a Jehová. Jehová es tardo para la ira. Ahora, entonces, cuando hablamos de macrothymia, de la paciencia que debemos tener, entonces estamos reflejando el carácter de Dios como tardo para la ira. Y aquí no es como que, bueno, entonces, pues no me voy a enojar, nada más me voy a indignar. O solo voy a marcar mi distancia sin estar enojado. No, debemos tener paciencia en el contexto en el que el Nuevo Testamento nos dice que debemos tener paciencia. 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. O como lo traducen otras versiones, es la misma palabra, el amor es paciente. O sea, la paciencia debe llevarse a cabo en el contexto del amor. La otra persona está haciendo algo que te lastima, algo que te molesta, te está haciendo sufrir de alguna manera. Bueno, la paciencia relacional es perseverar en amor, seguirla amando a pesar del sufrimiento. No es solo evitar una mala reacción, sino activamente amar a esa persona. Una historia conocida nos podrá ayudar a ver esto de manera muy práctica. Jesús contó lo que conocemos como la historia de los dos deudores. ¿Te acuerdas? En Mateo 18 narra cómo había un siervo que tenía una deuda para con el rey, y el rey exige que la pague y le dice: ten paciencia conmigo, y le perdona la deuda. Luego viene este siervo a quien le fue perdonada la deuda, y otro consiervo le pide que le perdone una deuda, y este dice: no, tú me tienes que pagar. Bueno, la historia concluye así. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Señor malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que claramente la Biblia conecta la paciencia también con el perdón. ¿Y recuerdas cuál es la conversación previa a esta historia en Mateo 18? Es Pedro preguntándole a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar? Porque eso suena difícil. ¿Unas 7? Y Jesús le contesta: hasta 70 veces 7. Tardo para la ira, pero pronto para el perdón. Hermano, ¿cuántas veces tienen que pecar contra ti o hacer algo que te incomoda antes de que te enojes? Ahora, el enojo puede verse al menos de una de dos formas. La más obvia es cuando de alguna manera gritas o reclamas, pero también se puede ver de manera callada. Te pones distante, ya no le dices cuchurrumín a tu pareja, ya se convierte en Michelle, ¿verdad? Aplica la ley del hielo. Y eso no es paciencia, es ira silenciosa. Y lo que Dios espera de ti cuando te pide paciencia es un amor paciente. Es una mecha larga para la ira y una mecha muy corta para el amor. Ahora, dijimos que la paciencia tiene dos aspectos principales. Este es el aspecto relacional. Bueno, tenemos un segundo aspecto que es el aspecto situacional, o sea, de situaciones o de circunstancias. La paciencia situacional es perseverar en fe a pesar del sufrimiento. Aquí la palabra griega es hipomonía, que también es una palabra compuesta que se puede traducir como permanecer debajo. Y la idea es como que estás cargando algo, estás perseverando ante la prueba de un peso pesado. Usualmente se acompaña no solamente con la idea de aguantar, sino de crecer en medio de la prueba. Y quizás recuerdas en Romanos 5 que estudiamos,
Quizás te suenen estos versículos, lo voy a leer en la NBLA. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y carácter probado esperanza. Este concepto es el que el Antiguo Testamento desarrolla bajo la expresión de esperar en Jehová. En particular, los salmistas usaban mucho esta frase. Como sabemos, la mayoría de los salmos son salmos de lamento. Es decir, estaban pasando por circunstancias difíciles que dolían e iban ante Dios en oración en esos momentos. Y hay muchos salmos que usan esta expresión. Quisiera mostrarte uno. Casualmente el pastor Mateo lo leyó hace un momento. El contexto del Salmo 27 es, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra. O sea, la vida del salmista está en peligro. ¿Y cómo responde ante esta posibilidad? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová, ten paciencia. Mira también el Salmo 42. ¿Qué situación es? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto suena bastante algo como lo que llamaríamos hoy depresión. ¿Y cuál es la respuesta del salmista? En 2 ocasiones se dice a sí mismo, espera en Dios, ten paciencia. Así que este segundo aspecto de la paciencia se enfoca en el sufrimiento situacional. Hay cosas malas pasando, cosas que no tienen sentido a veces, y el creyente se enfoca en confiar en Jehová. Tiene una carga enorme encima, pero no deja que éste le quite la vista de Jehová, no deja que le haga dudar de Él. Hermano, ¿tiendes a alejarte de Dios en medio del sufrimiento? ¿Te decepcionas fácilmente de Dios? O cuando las cosas van mal, te aferras a Él en oración. Hay una enorme diferencia, por cierto, entre ir a Dios con honestidad y abrirle que estás confundido y con dudas, e ir a Dios con una actitud prepotente y pedirle explicaciones. Decirle que no estás de acuerdo para nada con lo que hizo, como si tuviera que rendirte cuentas. La paciencia persevera en fe. Persevera confiando en Jehová en medio del peor sufrimiento. Entonces, ¿qué es la paciencia? Si resumimos todo lo que la Biblia dice acerca de la paciencia, bueno, podemos decir que la paciencia es perseverar en fe y amor a pesar del sufrimiento. Simplemente estamos juntando ambos conceptos. La paciencia es perseverar, mantenerte, soportar con fe y amor a pesar del sufrimiento. Y recuerda que estamos buscando respuesta a cómo ser paciente en el Espíritu. Queremos dar el fruto del Espíritu. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, antes de llegar a esa pregunta, queremos preguntarnos por qué debemos ser pacientes. Es decir, al estudiar el fruto del Espíritu pudiera sentirse un poco como que amor, gozo, paz. Paciencia como que se siente una virtud un poquito menos importante, como solo es algo como que tiene que ver con algunos momentos de la vida. Bueno, ¿por qué ser paciente? Es lo que vamos a preguntarle a la Biblia. Y vamos a ver 3 respuestas particularmente. Primero, la paciencia mantiene la unidad de la iglesia. La paciencia mantiene la unidad de la iglesia. La semana pasada escuchamos sobre la importancia de mantener la paz, de mantener armonía. Cómo debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar en paz con otros. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es esa manera digna? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? ¿Por qué soportas con paciencia? Porque estás solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque son un cuerpo, todos tienen un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si una iglesia va a vivir en paz, si nuestra iglesia va a vivir en paz como un solo cuerpo, entonces cada miembro debe aprender a soportar con paciencia a los demás. Los conflictos, las enemistades ocurren en parte por falta de paciencia. Y nota cómo la humildad es clave en lo que dice sobre la paciencia. O sea, si eres un orgulloso que cree hacer todo bien, que no cree tener error, entonces sería fácil que no estés dispuesto a perdonar a los demás. Pero si te percibes a ti mismo con humildad, entonces podrás ser paciente y perdonador. Es como la historia de Mateo 18 que dijimos, ¿verdad?
Si te consideras a ti mismo como el siervo al que le fue perdonada la deuda, perdonas deudas. El amor todo lo sufre, es paciente en todo. Incluso el libro de Proverbios nos dice cómo la paciencia es una marca de sabiduría para tener buenas relaciones. Dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, es paciente, apacigua la rencilla. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, si tú eres sabio, eres paciente, porque la paciencia evita conflictos. Y la paciencia, este último versículo es muy interesante, es más difícil conseguir que la fuerza física o militar. Tú podrías conquistar una ciudad, y eso es menos que ser paciente, que ser perseverante en fe y amor. Hermano, ¿te consideras un miembro que promueve la unidad con su paciencia? ¿O nadie puede cometer un error frente a ti porque lo vas a señalar y de alguna manera eso va a provocar distancias? ¿Tienes una humildad que te hace ser paciente? ¿O eres orgulloso y conflictivo? Y nota que esto no solo aplica para la iglesia, aplica para matrimonio, aplica para tus hijos, para tus amigos, para quien sea. La paciencia siempre va a ser el mejor camino para la unidad. Hermanos, incluso a veces llegamos a excusar nuestra impaciencia con, es que yo me enojo porque así quizás aprende a ya no hacer eso, ¿verdad? Pero esa lógica no se sostiene en la Biblia. Recuerda, estudiamos Romanos y en capítulo 2 hace mucho leímos el versículo 4 que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Está hablando de la benignidad, de la paciencia de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué efecto debería tener? Guiar al arrepentimiento. La paciencia, lejos de permitir o de solapar el pecado, es el mejor camino para que los demás quieran arrepentirse. Si tú les amas a pesar de que ellos no te estén amando, esa es la manera en que Dios llamó nuestra atención la primera vez. Nos amó cuando éramos sus enemigos. Ahora también debes ser paciente, porque la paciencia confirma la veracidad de tu fe. La paciencia en la Biblia confirma la veracidad de tu fe. A lo largo del Nuevo Testamento puedes ver que una de las marcas de conversión genuina en una persona es que sea paciente. Y esto me sorprendió mucho porque más de 40 versículos en el Nuevo Testamento, yo pues sí pensaba que la paciencia iba a ser un tema por ahí, pero no pensaba que en tantos versículos los apóstoles iban a mencionar la paciencia como algo que evidencia que alguien es un creyente. Por ponerte un ejemplo, mira cómo Pablo habla de los tesalonicenses. Dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros. ¿Y de qué hacen memoria de ellos en sus oraciones? Versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Esa es la palabra paciencia, otras versiones la traducen así: en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A Timoteo le dice que él se va a hacer diferenciar de los falsos maestros, entre otras cosas, a través de la paciencia. Entonces están los que aman el dinero, que es la raíz de todos los males, y se extravían de la fe de esas personas, pero ahí a la mitad dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué va a seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Si tú buscas listas de virtudes en el Nuevo Testamento, es normal que aparezca la paciencia. A los colosenses se le dice que deben vestirse como escogidos de Dios. ¿Qué significa eso? Santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, solo quisiera que veamos un poquito más profundo. No es solamente que caracteriza a un creyente, sino que cuando el Nuevo Testamento habla de esto, a veces nos dice que esto es clave en la salvación de las personas. Mira lo que dice Hebreos 9. Dice: así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y poquito después, ¿qué dice? Habla de la promesa de la herencia eterna y después dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La promesa de la herencia eterna que acaba de mencionar, ¿qué tienes que tener para obtenerla? Paciencia. A veces pienso mucho en el versículo de sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, parece ser que sin paciencia nadie verá al Señor. Si tú no eres paciente, no vas a recibir la herencia de vida eterna. Y esto de ninguna manera es salvación por obras. El pasaje no dice que haya mérito en esa paciencia. Estamos hablando justamente de que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino a nosotros por fe y nos empodera para vivir una vida que agrada a Dios. Y esta es la idea base. Sin Espíritu Santo no hay paciencia. Y sin Espíritu Santo no hay salvación. Y todo verdadero creyente que tiene el Espíritu ganará la batalla contra la carne. Va a tener paciencia hasta el fin. Hermanos, si examinas tu vida y no hay señal alguna de paciencia, si tú dices, no, la verdad yo soy mecha corta y la verdad en cualquier problema me alejo de Dios y yo nunca persevero, lo más probable es que no seas creyente. Se entra a la eternidad siendo tardo para la ira y esperando en Jehová en el dolor. Y esto no significa que no tengas oportunidad de ser salvo. De hecho, 2 de Pedro 3:9 nos dice algo sobre no la paciencia nuestra, sino de la de Dios. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿En qué sentido? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la paciencia de Dios, el hecho de que todavía no acabe con este mundo, el hecho de que todavía no venga la nueva creación, quizás es por ti, que no eres salvo aún. Para que veas la paciencia de Dios, que toda tu vida te ha aguantado, te ha esperado, te ha soportado, viendo cómo mereces la condenación eterna y te espera. Y tú digas, ¿por qué me ama tanto? ¿Por qué me espera? Y respondas con fe y arrepentimiento. Y si tú eres alguien que sí ve esta paciencia en su vida, no decaigas. Hermano, estamos pasando por un momento que podría hacerte decaer en tu fe. No te rindas, no dejes que ninguna persona ni ninguna dificultad te haga desistir. Mantente firme, persevera en la fe y el amor en medio del sufrimiento. Esta es una lucha entre la carne y el espíritu. No puede ser algo fácil. Hay días que se va a sentir como que estás en la lona, pero tienes que luchar, tienes que permanecer. También debes ser paciente por una tercera razón. La Biblia dice que la paciencia garantiza el consuelo de Dios. Y esta es una verdad preciosa porque significa que la paciencia no solo es importante para la iglesia ni para mi eternidad, sino que hace la diferencia aquí en la tierra. Hace la diferencia en un día como hoy. Dios sabe que las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento es algo terrible y no se está divirtiendo con nosotros. De hecho, Él se ofrece a sí mismo como el Dios de toda consolación para aquellos que tenemos paciencia. Mira, 2 Corintios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aquí viene la palabra paciencia, traducida de otra manera. Pero si somos atribulados, o sea, si soportamos con paciencia, ¿para qué es? Para vuestra consolación y salvación. Es decir, Dios permite el sufrimiento para consolarnos, para mostrarnos cómo Él puede darnos un consuelo que va más allá de lo que podemos entender. Hermano, no hay nada allá afuera que pueda consolarte como Cristo puede consolarte. Y no solo eso, es tu único consuelo disponible. Jeremías 14, está intercediendo Jeremías por el pueblo ante una sequía y dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. No hay ningún otro lugar donde tú puedas buscar consuelo, sino solo Jehová, el Dios verdadero.
Hermano, ¿dónde buscas consuelo? ¿Te distraes en entretenimiento? ¿Te distraes trabajando, haciendo proyectos? ¿En alguna sustancia? ¿En una persona? ¿En comida? Hay muchas alternativas que el mundo ofrece para que te ofrezcan consuelo, pero no hay nada que pueda darte el consuelo que Cristo puede darte. En dolor no acudas a otro lugar, ven en oración a Cristo y Él te puede dar el consuelo y puedes confiar en que así lo recibirás. Ahora sí hemos llegado a la pregunta principal. Ya habiendo contestado qué es ser pacientes y por qué debemos ser pacientes. Y espero que hasta este punto estés convencido de que esto no puedes solo. O sea, pasar toda tu vida perseverando en la fe y el amor en las dificultades, espero que te des cuenta de que no puedes. Y entonces, ¿cómo ser paciente? Confía en el Espíritu primero. Esto debería ser obvio, estamos en el fruto del Espíritu. Esto es algo que no puedes producir tú solo. Es decir, voltea a tu alrededor, mírame a mí. ¿Te imaginas tener que tratar conmigo toda mi vida y jamás enojarte conmigo? Mira a tu alrededor, o sea, se supone que tú veas las dificultades de este mundo y tú digas, no puedo. Para que vayas a Jehová, para que vayas al Espíritu y entonces confías en que Él puede darte esas fuerzas. La perseverancia en la fe y el amor a pesar de las dificultades es una obra sobrenatural que tú no puedes hacer. En lo personal me gustan mucho las oraciones paulinas, es decir, las oraciones de Pablo del Nuevo Testamento, particularmente las largas. Y en Colosenses 1 se encuentra una de ellas y dice algo muy interesante sobre sobre qué necesitamos para ser pacientes. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y nota esto, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, ¿qué necesitas para ser paciente? Ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Tú no puedes. Necesitas que el Dios Todopoderoso te dé paciencia, te dé su poder. De otra manera sería imposible que tú perseveres en amor y en fe. Solo cuando confías en el Espíritu puedes recibir esa paciencia. Así que, hermano, no intentes luchar por la obediencia en tus fuerzas. Eso solo puede terminar en la desesperación o el autoengaño. En la desesperación, si lo estás intentando y te das cuenta de que no puedes, y se siente que la vida cristiana es imposible. O el autoengaño, al bajar al estándar, decir, bueno, ser paciente, pues de vez en cuando puedo darme como mis indignaciones chiquitas y sigo cumpliendo. No, hermano, la paciencia que Dios exige es una perseverancia de por vida, en la que solo puedes vivir por su poder. Y quisiera anotar aquí también algo importante a pastores o a quien sea que quiera liderar una iglesia. Noten cómo Pablo ora por la iglesia de Colosas. O sea, Pablo parece tener la noción de que si no ora por la iglesia no va a tener la capacidad de vivir como debe vivir. No cesa de rogar por ellos. Así que si tienes intención de liderar una iglesia, no ceses de rogar porque el Espíritu produzca paciencia en nosotros, porque produzca perseverancia en los demás. Porque no podemos solos, necesitamos intercesión. En segundo lugar, ¿cómo puedes lograr ser paciente además de confiar en el Espíritu Santo? Bueno, también debes confiar en su carácter, hablando de Dios. Confía en su carácter. Hace rato mencionamos que los salmistas suelen usar la frase de esperar en Jehová para referirse a lo que nosotros le llamamos paciencia. Y bueno, y esta espera o esta paciencia no es completamente ciega, no es como un salto al vacío. Esperar en Jehová es confiar en quién es Jehová. Los salmistas continuamente hacían referencia a lo que ellos conocían de Él en oración para fundamentar su paciencia y confianza en Jehová. Mira el Salmo 147:11, por ejemplo, es muy claro.
Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. O sea, confiar en Jehová, tener esta perseverancia, esta espera en Jehová, no es como abstracto, como que quién sabe qué significa en Jehová. Es en el carácter de Jehová, en quién es Él. Y no vamos a Él esperando como, pues, ojalá sirva de algo, ¿no? Porque pues, no tengo de otra. No, sabemos que Él es un Dios misericordioso. Conocemos a Dios, sabemos que Él no es un Dios que abandona a los suyos. Él ha demostrado su misericordia y podemos confiar. La más clara manifestación de esto está en Cristo. Las mismas palabras que a lo largo de la Biblia se traducen como paciencia o sufrir son aplicadas a Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mira Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más adelante, el mismo capítulo dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará. ¿Te acuerdas esa idea de soportar o llevar en la espalda? Él carga con las iniquidades. En el Nuevo Testamento, mismo lenguaje: puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió, perseveró en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siguiente versículo dice: considerad a aquel que sufrió, que perseveró tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo no te está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho por ti. Y Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Es decir, nosotros merecemos sufrir. No todo el sufrimiento que nos pasa es necesariamente nuestra culpa, pero nosotros merecemos la condena eterna. Y Cristo no merecía sufrir, y aún así vino y perseveró en la cruz por nosotros. Espera en Jehová, hermano. Él es digno de tu confianza. Él dio a su Hijo para otorgarte esperanza y consolación. Por supuesto que a veces no vamos a entender lo que Dios hace. Él es soberano y aún así a veces somos diagnosticados de enfermedades crónicas o terminales. Él es todopoderoso y aún así a veces perdemos nuestro trabajo o somos asaltados. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aún así a veces toma la vida de una joven creyente que dio a luz a su bebé. Él afirma que su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiere. Y aún así a veces toma la vida de un padre cristiano, dejando a su esposa e hijos sin Él. Hermano, no tiene sentido. Estoy seguro que si nos hubieran pedido planear esto, nadie lo hubiera planeado así. Pero Jehová es el único y sabio Dios. Y Él envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Y ha prometido que nada puede separarnos de su amor, y eso debe ser suficiente para esperar en Él. Querido hermano, en profundo sufrimiento, no cedas en los caminos de Job, que quería pedirle explicaciones a Jehová. Su sabiduría es mucho más alta que la nuestra. Por supuesto que no vamos a entender. No podemos entender al Dios Santo por completo, pero podemos aferrarnos a lo que conocemos de Él. Podemos ver su amor claramente manifestado en la cruz y no dejar que las circunstancias definan quién es Dios, sino definir el carácter de Dios revelado en la Escritura, que nos diga: aunque no lo entiendas, Dios es amoroso, Dios es sabio y Dios es soberano en esto. Cuando todos te griten: ¿dónde está tu Dios?, espera en Dios. Aún has de alabarle. Él es nuestra salvación y nuestro Dios. ¿Cómo ser pacientes? Una última cosa: confía en su regreso. Uno de los textos más conocidos en Hebreos menciona la paciencia en un contexto sumamente importante, que es Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra
tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La última respuesta a cómo tener paciencia es mirar más allá de esta tierra. No, hermano, tu carrera de paciencia no es una carrera de 100 metros. Estamos corriendo un maratón y la paciencia va a tener sentido cuando estemos en presencia de Dios. Solo al poner nuestros ojos en Él y en la ciudad celestial podremos soportar todo sufrimiento con paciencia. Es lo que hizo Cristo. Dice que Cristo atravesó la cruz por el gozo puesto delante de Él, por lo que iba a lograr. Los frutos de su muerte le motivaron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos ver más allá, debemos recordar su regreso y fortalecer nuestra esperanza y paciencia en ello. Aquellos que han muerto en esta paciencia ya están gozando de la presencia del Señor y de ser libres de todo sufrimiento y pecado para siempre. Hermano, hay un anhelo en nuestro corazón por dejar de sufrir, y eso no está del todo mal. Pero el problema es que muchas veces fijamos el temporizador muy pronto. Queremos que la paciencia termine aquí en la tierra y que nuestro matrimonio, nuestra familia, todo funcione bien. Queremos que en mi trabajo todo esté bien. Queremos que yo tenga casa, coche, lo que sea. Queremos que nuestra vida aquí sea perfecta. Pero eso no va a ocurrir. No pienses que llegará el momento en que la iglesia no requerirá de tu paciencia. Todos tus anhelos terrenales son como flechas que apuntan a la segunda venida de Cristo. Pon tu confianza mucho más allá de este mundo. Mira a Cristo y date cuenta de que aunque todo se derrumbe a tu alrededor, todo vale la pena por llegar ese día en que puedas verle cara a cara y que sigas sin poder entender por qué murió por ti. Pero que tu Salvador te reciba y te diga: se acabó. Ya jamás vas a tener que tener paciencia. Ya jamás vas a tener que sufrir. Verás al Salvador y vivirás en perfecto amor con su pueblo por siempre. Así que, ¿cómo ser paciente? Persevera en fe y amor a pesar del sufrimiento, confiando no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu que habita en ti, en el amor de Dios demostrado en Cristo, en el regreso de Cristo que pondrá fin a todo sufrimiento y toda paciencia. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo porque tu palabra es más de lo que podemos imaginar, es más de lo que podemos desear, es todo lo que necesitamos y más. Tú nos has conocido eternamente, tú conoces nuestro dolor a la perfección y tú planeaste este pasaje para hoy. Gracias te doy porque cuidas de nosotros, porque nos quisiste recordar tu poder, tu amor y tu regreso. Padre, queremos que vengas ya. Qué deleite tienen Anaí y Osvaldo al estar allá. Te ruego que pronto vengas por nosotros. Mientras no vengas, Señor, te ruego por toda persona que tú quieres que venga a ti en arrepentimiento. Te ruego que se dé cuenta de que necesita esto. No mandaste a Cristo como una opción. Lo mandaste porque era la única opción. Es la única opción para vivir por el Espíritu.
y es la única opción para andar por el Espíritu. Te ruego que nos sostengas. Ven pronto, te lo rogamos en Cristo.